Bueno, pues una semana más estamos en La Montaña Mágica, una parada literaria sugerente para hablar de libros con gente, hoy voy a utilizar un adjetivo que va a salir varias veces en el programa, con gente extraordinaria. Siempre hay invitados extraordinarios, pero esta vez creo que, en fin, hemos superado nuestros límites y el programa lo hemos titulado para que vayáis un poco ambientándoos: herramientas extraordinarias para resultados extraordinarios. Y como siempre tenemos dos invitados que no saben quién es su contraparte. Es el secreto mejor guardado, porque aquí viene gente muy muy experta y me encanta descolocarles un poquito. Tenemos con nosotros ahí a Cipriano Toledo y a Jean-Guillaume de Sales. Y bueno, vamos a ir descubriéndoles y van a ir descubriéndose entre ellos y espero que haya una conexión, que creo que la va a haber, como mínimo simpática, y creo que para todos, ya veréis, muy interesante. Pero antes de todo esto, vamos a dejar paso a la directora de comunicación de Editorial Colima, Rocío Aguilar, que nos va a presentar un poquito mejor a estos dos extraordinarios autores y también a sus libros. Adelante, Rocío. Buenos días, Marta, muchas gracias. Efectivamente, os voy a presentar a nuestros dos invitados de esta nueva edición de La Montaña Mágica. Pues vamos a comenzar, por ejemplo, con Cipriano Toledo. Tiene formación en PNL, Código Nuevo, hipnosis ericksoniana. Es experto en lenguaje no verbal y microgestos, maestro UNA, geobiólogo, voy a decirlo bien, y radiestesista. Aunque realmente lo que nos importa, lo realmente importante, es que Cipriano Toledo es el introductor del tapping en España. ¿Y qué es esto del tapping? Bueno, pues voy a explicarlo un poco, aunque os recomiendo, por supuesto, que escuchéis dentro de un ratito a Cipriano y sobre todo que leáis su libro Tapping, editado por Colima. En este libro, Cipriano nos habla de esta revolucionaria técnica por la que, aplicando pequeños toques en determinados puntos energéticos, se pueden solucionar todo tipo de problemas. Es una técnica muy sencilla de aprender y de aplicar al alcance de cualquiera, independientemente de la edad, la experiencia, los estudios. Cipriano nos habla de casos muy documentados en los que el tapping ha demostrado su eficacia, como ansiedad, fobias, estrés, ataques de pánico, mejorar la autoestima, mejorar la economía. Ha formado a miles de personas en tapping y otras técnicas de psicología energética. Es el director del centro EMPSI, EMPSI, ahora nos explicará, donde se aplican estas técnicas al mundo de la empresa y también del centro. Lo hemos perdido. Bueno, pues vamos adelantando acontecimientos mientras retomamos el tema tecnológico. No sé qué han hecho, como esta gente tiene mucha energía, han interferido aquí en las comunicaciones. Pero no pasa nada, yo sigo presentando a Cipriano porque tenemos este fantástico libro. La verdad es que a mí me encantó desde el principio cuando conocí a Cipriano, el libro de Tapping, La solución en tus dedos. No puede ser tan fácil. La propuesta que dice Cipriano es, en fin, una vez que lo conoces es que ya, ¿sabes? Tú eres responsable de tu vida. Si tienes la solución al alcance y no la utilizas, pues allá tú. Ya sabíais que decía Confucio que si sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, estás peor que antes. Bueno, pues esas son las interesantes premisas de trabajo que tenemos para el programa de hoy, Tapping. Y luego tenemos con nosotros también a Jean-Guillaume de Sales, que tiene un libro con un título un poquito más largo que Tapping, pero muy sugerente: Dinero, estás ahí, mover nuestra conciencia hacia la abundancia. Bueno, Jean-Guillaume, para ser justos, igual que ha hecho la presentación de Cipriano Rocío, pues la voy a hacer un poquito larga. Bueno, él es francés, con ese nombre, Jean-Guillaume, no podía ser menos. Él es científico de formación, pero él encontró su camino verdadero en la relación de ayuda desde el enfoque de la interacción del cuerpo y de la conciencia con la sofrología caicediana. Ahí lo dejo. Rocío, ¿has vuelto? Ya he vuelto. Aquí bueno, estoy. Pues estamos ya presentando a Jean-Guillaume para ir adelantando programa. Voy por esto de la psicobioterapéutica, por si quieres seguir tú presentándole. Sí. Justo una de las cosas que iba a comentar precisamente de Jean-Guillaume es que tiene una visión muy holística de la terapia, que lleva ejerciendo más de 15 años, tiene un trabajo de síntesis, que es el método Thor, que no tiene nada que ver con el dios nórdico ni con la Marvel,
porque es terapia humanista orientada al resultado y su objetivo es ayudar a los terapeutas para que puedan acompañar eficientemente a sus pacientes. Una de las herramientas que Jean Guillaume usa es su libro Dinero estás ahí, que tiene como subtítulo Mover nuestra conciencia hacia la abundancia. En este libro, Jean Guillaume nos plantea que muchas de las cosas que no podemos conseguir, como un mejor trabajo o mejorar nuestra situación económica, es solo la punta del iceberg, porque la parte oculta, la más grande, obedece a otra lógica que tenemos que descubrir para poder modificar y así cambiar nuestra realidad. Y en Estás ahí, que está editado por Colima también, nos enseñan que en gran medida somos víctimas transgeneracionales, es decir, que nuestra historia familiar y la de nuestros antepasados influye mucho en esto. Así que hay que descubrir qué programas inconscientes hemos heredado e instalado y a partir de nuestras propias experiencias vividas para después identificarlos, cambiarlos y desprogramar todo eso que no está bien. De todo ello van a hablar ellos en un momentito y bienvenidos a la montaña mágica. Pues muchas gracias, Rocío. Bueno, pues ahora sí, bienvenidos Cipriano, bienvenidos Jean Guillaume a este humilde programa, pero se trata, bueno, pues de hablar de nuestras cosas, pasarlo bien y sobre todo ir difundiendo pues esta maravillosa labor que hacéis los dos. Me gusta hablar de cosas extraordinarias con gente como vosotros porque la gente en general creo que desconfía y hacen bien pues de propuestas fabulosas que circulan por ahí, pero ya sabéis que hay gente, bueno, pues que inventa cosas o que, en fin, hace avanza la vida como buenamente puedo, pero que todo queda, bueno, pues en asuntos en historietas que no conducen a nada. Pero yo confío mucho en vosotros. Confío personalmente en vosotros, en los dos. Me gustasteis y me creéis esa credibilidad desde el principio. A lo mejor porque antes de conoceros más a fondo, Cipriano es ingeniero y Jean Guillaume es científico. Y por lo tanto, ambos han hecho un recorrido personal. Me atrevo a decir que con ciertos paralelismos y por eso me apetecía combinaros hoy. Sois ambos muy curiosos, valientes y habéis explorado pues otras áreas pero como sois eminentemente pragmáticos por vuestra formación, siempre con una vocación de conseguir algo útil, ¿sabes?, y significativo que además ha cambiado vuestras vidas. Pero bueno, yo no voy a hablar más, voy a desordenar un poco el asunto. Como hemos empezado presentando a Cipriano, pues le voy a dar la palabra y recuerdo es una conversación a Jean Guillaume para que nos cuente, Jean Guillaume, qué es esto de mover la conciencia hacia la abundancia, por qué con las herramientas que tú propones, bueno, pues uno puede, ¿sabes?, cambiar su vida en ámbitos tan interesantes como el económico, aunque no es el único, es como tú dices, la punta del iceberg. Bueno, empezamos por ti y vamos así intercalándonos. Jean Guillaume, ¿qué tal? Bien, muchas gracias. Entonces yo abro el debate entonces, ¿es eso? Perfecto, si quieres, si te No sé. apetece. Ok, entonces Cipriano, encantado de conocerte. Igualmente. He escuchado mucho el tapping en diferentes alumnos que lo practican en diferentes cursos. El enfoque el conocimiento que tengo del tapping, no sé si es reducido, es que nos puede ayudar a cambiar creencia, pero después yo creo que tú nos puedes ayudar en esto. Entonces, para resumir un poco, es que lo que propongo es que cuando se toca el tema del dinero, a menudo es un tabú porque hay muchas cosas detrás de eso. Nosotros en Europa tenemos mucho más vergüenza de decir si ganamos bien dinero o no, y por ejemplo en Estados Unidos son más libres en relación a esto. Y cuando hablamos del dinero, a menudo pensamos que es algo concreto y que se puede resolver de manera concreta. ¿Qué quiero decir? Una persona que no gana suficientemente dinero va a buscar un trabajo donde tenga un mejor sueldo. Y está bien de empezar así, porque tenemos que actuar en el mundo, en lo real. Pero lo que digo es que imaginamos una persona que no gana suficientemente dinero y busca un mejor trabajo. Y entonces si esta persona encuentra otro trabajo y que le pagan mejor y que se resuelven las cosas y que puede crecer sin más, ya no hay problema. Pero si esta persona encuentra este trabajo y que después, 6 meses después, por ejemplo, la empresa quiebra, cierra y otra vez se encuentra a buscar otro trabajo y encuentra el mismo trabajo que es menos pagado que antes,
Es decir, que cuando tenemos la sensación de no tener suerte o que la realidad conspira contra nosotros en relación a nuestro objetivo, ahí podemos tener dos posturas, o de víctima, decir, bueno, no tengo suerte o la vida es injusta, o hacemos un paso más, que es de tomar una responsabilidad y decir, pero ¿por qué me pasa a mí? Porque a mucha gente no le pasa eso. Y entonces ahí para mí la hipótesis es que la respuesta a todo eso está en nuestra historia, en la programación inconsciente que tenemos. Y la programación inconsciente que tenemos para mí viene de nuestra infancia, de lo que puede ocurrir en nuestra vida fetal y también de la historia transgeneracional. Y entonces, a menudo la realidad que vivimos responde a esta programación inconsciente. Entonces, más o menos, de manera caricatural, voy a decir, cada vez que la realidad no corresponde a lo que tú quieres, eso significa que es tu programación inconsciente que ha tomado el mando. Entonces, el trabajo es de mirar adentro cuál es la programación que tienes que hace que tú estás viviendo esta realidad. Y lo que estoy contando eso no es nuevo. Por ejemplo, en el chamanismo tolteca, ellos lo llaman la activación del anillo de poder, porque en el chamanismo tolteca, para ellos todo lo que se manifiesta en la realidad es algo que tenemos dentro, pero que no hemos mirado, y es por eso que se manifiesta afuera, para que lo podamos mirar. Y activar el anillo de poder es, en vez de rechazar que se manifiesta como injusto o no lo quiero o otras cosas, yo lo reconozco como una producción mía. Y entonces, si yo hago este cambio dentro, como lo dice Alejandro Jodorowsky, por ejemplo, la realidad empieza a bailar de otra manera. Y eso también se manifiesta muy fuerte con el dinero. ¿Por qué? Porque en la manera que tenemos de vivir nuestra sociedad por el momento, es que el dinero es fundamental para muchas cosas, para la supervivencia, eh, para la libertad, para compartir, para el placer y entonces el reconocimiento, el poder. Y entonces, si un objeto concreto no es el soporte de cosas muy importantes como la libertad, la supervivencia, el poder, el placer, nuestro inconsciente va a proyectar en este objeto muchas cosas que vienen de la historia en relación a estos temas. Es por eso que a menudo digo que el dinero es inocente, no es su culpa, es solamente la proyección inconsciente que hacemos en él. Y cuando podemos reintegrar esta proyección haciendo cargo de lo que tenemos en nuestra historia, por casualidad ahí se abre puertas que antes estaba cerrada o, entre comillas, lo que llamamos fuerte, empezar a trabajar con nosotros. Es un poquito eso la idea. Bueno, Joan Guillaume, has empezado muy fuerte. Cipriano, hay muchas cosas que comentar. ¿Qué te sugiere o qué te apetece comentar al respecto? O empezando por el tapping, como tú quieras, Cipriano. No, comentando lo de Guillaume. ¿Guillaume? ¿Sí? Lo digo bien. Joan Guillaume, Me puede sí. llamar Jean, es más fácil para ti. No, perfecto para mí. A ver, Cipriano también es Le un falta hombrecito. los idiomas. Sí. Pues estoy muy de acuerdo con todo lo que comenta. O sea, yo sé que hay muchas formas de llegar a solucionar problemas. Y una de ellas, la comenta de alguna manera, es viajar en el tiempo hasta donde el problema empezó, sea eso donde sea, y donde nació el problema, solucionarlo. Y a partir de ahí, como dice bien, la vida baila y baila una canción, vamos, algo que te gusta, de alguna manera, ¿no? Sí, es que es verdad, es que hay muchísimas maneras de resolver las cosas. Yo tengo un principio que es, lo efectivo es la medida de lo verdadero. Si te funciona, perfecto. Y después está el concepto de significancia. Si tú aplicas cualquier método a 100 personas y funciona con 90, quiere decir que aquello no es fruto del azar, sino que el método está funcionando. ¿Sí? Claro. Así han hecho descubrimientos en ciencia como el bosón de Higgs, se basa en el concepto de significancia. O sea, no puedo estar más de acuerdo contigo, John. Cipriano, los dos sois gente muy multidisciplinar, creo que es una cualidad que os une, habéis bebido de muy distintas fuentes.
Hablabas, don Guillaume, de los toltecas y tú tienes un conocimiento profundo de la cultura juna, ¿no? Que es una Sí, cultura también, pues, digamos, ancestral, por decirlo de alguna manera, ¿no? sí. ¿Qué aporta esto a vuestra visión, pues, de todo lo que vais recopilando por ahí de vuestros estudios y vuestra práctica? Cipriano. Ok. Pues claro, todo lo que vas conociendo, todos los libros que lees, todo lo que realmente, ah, ¿cómo lo diría? Lo haces tuyo, lo mezclas con lo que ya sabes y aparece algo nuevo. O sea, yo cuando descubrí la cultura juna, juna se escribe como H, aunque se diga J, ¿sí? Cuando descubrí la cultura juna, para mí fue oh, uno de los mayores descubrimientos que he hecho, porque realmente el principio este de lo efectivo es la medida de lo verdadero es algo que yo ya aplicaba. O sea, cuando uno descubre algunas cosas, se da cuenta de que ya pertenece a ese mundo y que lo que está haciendo es, mira, lo que pienso, lo que siento, también lo sentían estas personas hace no sé cuánto tiempo y encima lo pusieron, le pusieron un nombre, tolteca, juna, lo que sea, te redescubres de alguna manera. Sí, llamo eso los conocimientos claves. ¿Qué significa para mí? Es que estos conocimientos claves, cuando no lo tienen, las cosas pueden parecer muy complicadas y no entiende lo que pasa. Y cuando descubre este conocimiento clave, te parece obvio y te dice, pero ¿por qué no me lo has dicho antes? Es tan obvio que no lo cuestiona. Y ahí entramos en una verdad que es muy profunda, pero sobre todo, como lo decía Cipriano, una verdad que te da resultado en lo concreto, en la realidad. Y yo creo que lo que es muy importante para mí es el principio de realidad, es decir, que eh, no me importa hacerme un super flipe dentro de mí o hacer un cambio de no sé qué, si eso no tiene resultado concreto en mi vida, que sea en mi cuerpo, en mis relaciones, en otro ámbito de mi vida, porque yo creo que el trabajo es de bajar las cosas en la realidad. Y para mí, una calidad de mucha cultura ancestral diferente es que son culturas que están ancladas en la realidad, pero con la cabeza en las estrellas, y hay este equilibrio que yo creo que hemos perdido en nuestra civilización demasiado racional. Hay un elemento a mí que me encanta de vuestras propuestas, siendo diferentes, pero veo que en lo esencial pues, nos vamos entendiendo, eh, que es la polivalencia. Es decir, vosotros lo mismo sirve una herramienta que la alternativa, vuestras propuestas para la salud, que pues para la gestión de la economía, ¿no? Porque al final, aunque intentemos aquí todo hacer compartimentos, al final todo está junto, ¿no? Sí, vamos, desde mi punto de vista, por supuesto. O sea, la forma más simple de comentarlo, para mí, yo hablo de energía, ¿sí? Pero hablo de energía sin tener ni idea de lo que es porque nunca la he visto. No tengo ese don ni nada por el estilo. Y entonces sé que si la energía de una persona se pone bien, todo funciona, pero funciona a todos los niveles, a nivel de salud, a nivel económico, a nivel de relaciones, a cualquier nivel. Solo tienes que poner bien tu energía. Y después funciona, y además funciona con los que tienes cerca, porque la energía se contagia. Tú entras en sitios donde hay, pues no sé, una oficina, que hay unas cuantas personas trabajando, de repente entra no sé quién y todo el mundo agacha la cabeza, se pone así, cambia la energía de todo el mundo. O entra otra persona y todo el mundo, hola, contento, no sé qué. La energía de una persona, sin ni siquiera abrir la boca, puede cambiar la energía de todo un grupo de personas. Imagínate, tú cambias tu energía y puedes aprovechar tus dificultades económicas para cambiarla. O puedes aprovechar tus dificultades en cualquier tipo de problema o cosas que no llegas a conseguir. Y como cambias tu energía, en el resto de cosas cambia también. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Cipriano. Para mí, una cosa clave es entender las cosas en términos de frecuencias. Es decir, que tenemos en nuestra civilización una visión materialista de las cosas que dice que
el material está al origen del concreto. Hay un físico cuántico que se llama Amit Goswami y que lo explica muy bien y que dice que mientras que tenemos esta visión materialista que el concreto está al origen del sutil, y él toma este ejemplo, por ejemplo, que cuando una persona piensa, si miramos su actividad cerebral, en el mismo tiempo que la persona piensa, observamos conexiones cerebrales. Entonces tenemos en el mismo tiempo algo concreto, conexiones cerebrales, con algo sutiles, la persona que está pensando. Y como la ciencia tiene este enfoque materialista, ellos están interpretando que es porque tenemos conexiones cerebrales que podemos pensar. Pero la física cuántica tiene un problema con eso, porque ellos no pueden resolver lo que se llama la paradoja cuántica de medida. No voy a entrar en esto, pero solamente para entender que mientras que tenemos esta visión no se puede resolver algunos problemas en mecánica cuántica. Y para que se pueda resolver este problema, tenemos que invertir las cosas, es decir, que el sutil está al origen del concreto. Es porque pienso que se crean conexiones neuronales en mi cerebro. Y entonces, Nassim Haramein, que es otro físico cuántico que ha trabajado muchas cosas, dice que buscar la conciencia en el cerebro es como buscar la canción en la radio, que no tiene sentido. Solamente el cerebro, él va a estar un soporte por la conciencia. Entonces, si podemos ver que antes de todo somos una conciencia, que tenemos un cuerpo, podemos entender que la importancia, como dice Cipriano, de la energía que se traduce en términos de frecuencia. Y entonces, un acto lo más poderoso que podemos hacer es manejar nuestra frecuencia. Y lo que maneja nuestro estado de frecuencia, mucha literatura habla del pensamiento, pero para mí nuestro pensamiento es el estado emocional. Lo que te maneja la frecuencia de la manera más potente es tu estado interno emocional. Como lo decía Cipriano, una persona que entra y que jode a todos tienen miedo, la angustia y no quiere verlo. Pero una persona que da alegría porque él está está contento de encontrar a los demás, ahí la gente va a sentir emociones diferentes. Entonces, el hecho de poder tener lo que se llama hoy, que está de moda, la inteligencia emocional, eso es una clave muy importante para manejar nuestra frecuencia. Pero ojo, no significa que no podemos sentirnos mal, porque eso es otra trampa, ¿no? Es decir, debemos estar bien todo el tiempo, eso no es imposible. Pero la idea es, el primero, si siento dolor, si siento tristeza, si siento culpa, si siento desvalorización, es acepto de sentir lo que siento. Y solamente cuando yo puedo aceptar de sentir lo que siento, expresarlo, yo puedo modificar este estado interno. Pero si vamos a un paso más amplio, como lo decía Cipriano, si modificamos este estado interno, vamos a modificar nuestra frecuencia. Entonces, cómo nuestra presencia impacta todo lo que está dentro de nosotros y alrededor de nosotros. Cipriano. Sí. Fíjate que todo esto que cuenta, que es fascinante, sin duda, es los misterios que anhelamos todos los que somos curiosos, ¿no? Yo me incluyo en el pack de los investigadores insaciables. Vosotros sois capaces de formularlo de una forma muy inteligente en el sentido de que lo dais cada uno en un librito de pocas páginas, muy pragmático, muy bien estructurado y que de aplicabilidad inmediata, ¿no? Todo esto que cuenta Jean-Guillaume traducido a modo tapping, tú dices, a mí nunca, porque tú ya eres un pragmático, ¿sabes? Excelso, que dice, es que me da incluso igual saber cómo funciona, pero funciona, ¿no? Y entonces todo esto tú lo traduces a un sistema que además me consta que te funciona, porque es que dedicas tu vida a esto. Bueno, hay otras muchas cosas, que haces muchas cosas, pero el tapping llevas muchos años ya de aplicación práctica, ¿no? Con resultados visibles. Y bueno, es una ronda al final de toquecitos. Para el que no sepa lo que es el tapping, creo que merece la pena que lo expliquemos. Pues todas estas cosas cuánticas, energéticas, pero al final, mira, solo tienes que hacer una ronda de golpecitos con los dedos y olvídate de lo demás. No hace falta ni que lo entiendas, ¿no? Sí, realmente es así. En tapping, en casi cualquier
en casi cualquier otro tipo de terapia o de técnica, como le queramos llamar, tú buscas que la persona se sienta bien, cambiarle cómo se siente. En tapping no. En tapping podemos dar salida al malvado que tenemos dentro. Y entonces, si yo le estoy pasando una sesión de tapping a alguien, lo que voy a intentar es que se sienta muy mal. O sea, si me dice, es que soy muy infeliz, digo, sí, pero mucho. O sea, lo meto mucho más en su problema, ¿sí? Sea el que sea, no importa. ¿Para qué? Porque el tapping lo que necesitamos es que la persona esté con el desequilibrio puesto al máximo posible, ¿sí? Para empezar a darle golpecitos. Necesitamos la persona mal para poder solucionar el problema. Si está bien, si le consolamos y no sé qué, pues bueno, no va a tener el desequilibrio tan grande. Pero si hacemos un poco incidencia, hacemos de malos en lo que le está pasando y a la vez damos golpecitos, esa energía, por llamarla de alguna manera, se equilibra y el problema, por ende, desaparece. No trabajamos el problema, trabajamos la energía que lo está provocando. Y la energía, a veces podemos llegar, vienen pensamientos a la cabeza de la persona y podemos llegar al origen de aquello, ¿sí? Le viene y se acuerda de cuando tenía 7 años o de algo que no recuerda, cualquier cosa de este tipo. Pero otras veces se soluciona sin tener que ser conscientes de dónde se originó. Sin embargo, a nivel energético sí que hemos llegado a dónde se originó y lo estamos solucionando con tapping. No sé si me he explicado. No, muy bien, y además hay una parte muy interesante respecto a este tema en tu libro, porque a veces es que uno no es capaz de saber lo que le pasa, ¿no? Entonces, o piensa que el problema es una definición del problema y en realidad el problema es otro problema, ¿no? Sí. Fíjate que estabas hablando de esto y me venía a mí también este comentario, esta reflexión cuando hablabas, Joan Guillaume, al respecto de los deseos, ¿no? Hay aquello que dice el genio que cuidado con lo que deseas porque puede que se cumpla, ¿no? Joan Guillaume, esto de los deseos, el inconsciente, ¿tú cómo lo gestionas? Estoy de acuerdo con Cipriano que lo que es muy importante es de poner a la persona en el problema y eso no estamos acostumbrados a hacer eso. Normalmente cuando nos duele queremos salir rápidamente y el hecho de poner a la persona en el problema es lo que nos va a permitir, vamos a decir, enchufar el inconsciente en este riel para encontrar el archivo, vamos a decir, y ahí va a estar mucho más fácil. Entonces, en relación al deseo, cuando tengo un objetivo, deseo algo, es mi parte consciente que tiene este deseo. Y entonces podemos decir, sí, pero hay gente que tiene objetivo y lo logra fácilmente. Entonces, para mí, mi hipótesis es la siguiente, es decir, que si tu programación inconsciente va en una dirección y que tu deseo consciente está en la misma dirección, lo va a lograr fácilmente. Por supuesto. Pero si tu programación inconsciente va en una dirección y que tu deseo inconsciente va en el otro, ahí te va a costar un montón cumplir tu objetivo. Y después lo interpretamos como no tengo suerte, la vida es injusta, los demás son así o no sé qué. Entonces, para mí, cada vez que nos encontramos una dificultad cuando estamos en un camino, en algo que queremos lograr, es solamente la programación inconsciente que se manifiesta delante de nosotros y es una oportunidad de transformarla, en vez de quejarse, vamos a decir. Y es por eso que mucha gente interpreta que, si quiero algo y que tengo muchos obstáculos, es que no es mi camino. No, es que estás saliendo de tu programación y es por eso que tu programación se pone delante de ti. Y ahí tiene un paso evolutivo enorme que puedo hacer. Al revés, cuando tú logras fácilmente cosas, es agradable, es genial, pero el paso evolutivo está igual a 0 porque no va a hacer esta transformación. Y entonces, cuando podemos tener esta visión, podemos utilizar los obstáculos que se presentan como una evolución para nosotros y crecer a todos los niveles como persona cuando logramos trascender estos bloqueos. Estáis hablando, han salido varias veces la palabra programación, bueno, el tema del inconsciente, por supuesto, proyecciones, conciencia.
Al final va a ser verdad eso de que esto es una especie de Matrix y nuestra realidad es una proyección de nuestra, vamos a decir, conciencia también. ¿Qué pensáis? Sí. Cipriano, te toca a ti. Me toca. Vale. Sí, realmente es curioso. Cuando tienes un problema, por ejemplo, no deberías pensar en solucionarlo. Ya sé que esto es un poco raro, ¿sí? Pero bueno. Si pienso en la solución del problema, estoy alimentando el problema. No sé si esto se entiende. ¿Sí? Estamos hablando de que hay muchas formas de llamarlo. La programación, el inconsciente, todo ese tipo de cosas. Perfecto, muy bien. Y estoy completamente de acuerdo con John que en todo lo que estaba comentando. Me refiero que cada uno tiene que encontrar la manera en que va a solucionar sus cosas, pero tiene que ser consciente de que todo está partiendo de su pensamiento, de sus programaciones, que esto es lo realmente importante. Y es lo que tienes que cambiar, la programación. Como dice él, si tienes dificultades, es que vas en contra de algo que te está y es una oportunidad para resolver cualquier cosa. O sea, yo sé que se dice y todo el mundo dice, joder, sí, pero no quisiera yo tantos problemas, tantas oportunidades de resolver. Bueno, si encuentras métodos simples y sencillos para resolverlo, pues está bien. Me estoy liando, no sé qué me ha pasado y no me entero de nada. Es que esto del Zoom es muy complicado, pero te voy a contar, me estaba acordando esta mañana en la oficina, como estamos en febrero, que es momento de arizónicas, pues una persona de mi equipo pues muy querida, que sé que tiene alergia, pues eso, primaveral, y yo tuve hace años, y nos conocemos hace años, pero yo no tengo alergia a nada, yo estoy fenomenal ahora. Yo tenía alergia a los gatos y entonces me decía, sí, es que tengo alergia, tú tienes alergia. Y digo, mira, se me han quitado todas las alergias, pero mi método personal para estas cosas, antes de conocer el tapping, que sinceramente, o sea, funciona, es que yo cuando me diagnostican alguna cosa digo, esto no va conmigo, es que no le presto la más mínima atención. Yo que voy al campo, como sabéis, me encantan los animales. Hace años me dijeron, pues tienes alergia a todos los animales, al pelo del caballo, al campo. Y dije, pero ¿este qué está diciendo? O sea, ni caso, fuera. Y se me quitó la alergia, se me quitó a los gatos. O sea, digo, pues no sé si al final esta irresponsabilidad con la que actúo yo por la vida tiene algo que ver con lo que estáis ahora comentando, ¿no? Pero yo es muy de, me cambio el chip y digo, que va, esto fuera, esto no quiero. Claro, no me interesa nada esto, ¿no? Sí. Si, por ejemplo, hablas de alergias, entonces, ¿qué es una alergia? Es una respuesta del sistema inmunológico hacia algo que no es perjudicial. ¿Bien? O sea, a ti te dicen que eres alérgica al pelo del caballo. ¿Bien? Tú fíjate. El pelo del caballo no le hace nada. No es incompatible con la vida del humano para nada. O sea, para nada. Sin embargo, imagínate que hay un, no sé, que tienes un recinto que está todo amurallado con vigías por allí y entonces hay una persona que da información. Vamos a llamarle programación, inconsciente, lo que quieras. Y de repente un día se despista y les dice a los vigías, cuidado con los caballos, son los enemigos. Un despiste. Y entonces todos los vigías tienen allí la foto de los caballos, no sé qué, y aparece un caballo y los fríe a tiros. ¿Sí? Reacciona hacia algo que no es su enemigo. Fue un error de programación, fue un error del inconsciente, fue un error del que lanza las alertas. Si tú encuentras la manera de decirle, y tú lo has encontrado, una manera que te funciona perfectamente, de decirle a tu mente, esto no va conmigo, como has dicho, este no es mi enemigo, no sé qué, pues entonces quitarás esa alerta y podrás montar a caballo todas las veces que quieras, acariciar al caballo y hacer lo que te dé la gana, porque no te va a suponer ningún problema. Eso es una inteligencia natural inconsciente que algunos tenemos. Joan Guillaume, ¿qué opinas tú? Sí, lo que me parece interesante en lo que has dicho es que tú hablas de tu irresponsabilidad en relación al diagnóstico. Y para mí no tiene nada que ver con la irresponsabilidad, al revés. Es decir que, bueno, recibe un diagnóstico de la alergia y tú no has dado crédito a eso. Es decir, ok, es una información, pero esta información en este momento no lo compras, no se transforma en una verdad para ti. Se queda afuera. Y tienes la fuerza de confiar más en ti que esta información.
Y eso para mí es estar en referencia interna, estar en conexión con nuestro poder. Ok, hay una información, no va conmigo, como dice Cipriano, tú has encontrado tu manera de dar la información a tu inconsciente, ya, es un error, cambiamos eso. Y eso es posible porque nuestro inconsciente siempre está de acuerdo con nosotros. Pero si tú no le dices nada, él sigue con su programación. Pero si tú le dices, oh chico, ahí vamos a hacer de otra manera, él va a tomar. Pero no es suficiente decirlo como solamente en su cabeza, pero hay que sentir que es verdad para ti. Si tú lo dices y sientes que es creíble para ti, ahí tu inconsciente va a tomar la información. Sí, sí. A mí me ha funcionado y a mí me gustaría, vosotros tenéis tantos y tantos casos de éxito de que lo que hacéis y cómo lo hacéis, pues está funcionando y por eso seguís y habéis dedicado vuestra vida, seguís dedicando vuestra vida pues a este camino, ¿no? Me gustaría, porque yo creo que siempre aterrizamos más los conceptos, igual que yo he compartido pues una pequeña anécdota personal, si os apetece contar alguna de las experiencias, seguro que tenéis alguna así reciente, jugosa, sobre la que podamos, ¿sabes?, comentar alguna cosa. Uh-huh. Sí, por ejemplo, una vez tenía un alumno sobre el taller de dinero, ¿estás ahí? Y él tenía una empresa y le pasaba algo muy raro con su empresa. ¿Qué quiero decir? Que la empresa funcionaba, los clientes venían, ganaba dinero y cuando la empresa llegaba a un nivel económico bien, ¡puf!, desaparecían los clientes. Entonces la empresa vivía de sus ahorros. Y cuando estaba casi a punto de no tener dinero, ¡pum!, los clientes aparecían otra vez. Y cada vez tenía este cambio. Y entonces, en su historia, sus padres son gente que no han hecho mucho estudio y estaban pobres. Sus hermanos, ellos no querían estudiar y no tenían mucho dinero. Y él es el único que quería estudiar. Entonces, él ha estudiado porque él lo quería y ha trabajado para pagar sus estudios y quería. Y entonces, sus padres, sus abuelos, sus hermanos, todos son gente que siempre han dado con mucha dificultad económica, mucha pobreza. Y entonces, ¿qué pasaba? Cada vez que él lograba un nivel económico y social, todo se caía para que él regrese al mismo nivel que la familia. Y eso se llama la lealtad familiar invisible, es decir, que hay esta lealtad que consiste a sufrir como la familia. Entonces, cada vez que él lograba el éxito con su proyecto, que es su empresa, y tener un buen nivel económico y un estatus social diferente de la familia, por su inconsciente es como si es como si traicionó a la familia. Y cuando hemos trabajado este tema, que ha liberado esta culpa inconsciente que tenía, en las semanas que vienen ha venido mucho más clientes y desde este momento nunca más han desaparecido los clientes. Entonces eso es un ejemplo alucinante de cómo la realidad, que aparentemente no depende de nosotros, como el cliente que aparece y desaparece, puede bailar de otra manera. Es interesantísimo. A ver, Cipriano. Un ejemplo. A ver. No, a ver, eso que ha dicho, eso que dice Jean-Christophe es que seguro que tú lo has vivido un montón de veces. Sí, la verdad es que sí, y incido, lo he dicho y ahora me doy cuenta, incido en que no importa cuál es el problema que tengamos, si solucionamos, por ejemplo, cuando enseñas tapping o enseñas cualquier otra técnica de las que utilizo, lo que sea, y viene una persona y dices, bien, ¿qué te pasa? Y entonces a la media hora sigues escribiendo de todas las cosas que le pasan. ¿Bien? ¿Por dónde empezar con esa persona? Pues seguramente hay cosas muy graves y otras que son menos graves, pero desde mi punto de vista hay que empezar por lo que más la está molestando en ese momento, lo que está causando más desequilibrio. Pongo el ejemplo siempre de un niño que tiene, un chico, un adolescente que tiene un cáncer y tiene una espinilla en mitad de la cara.
y al día siguiente tiene una fiesta donde va a ir la chica que le gusta. Si tú le preguntas qué es lo más grave que le pasa a alguien, te dirá que el cáncer, pero si se lo preguntas a él, lo que más le preocupa en ese momento es la espinilla. Y aun teniendo un cáncer, empezarías a trabajar por la espinilla, que es lo que está causando más desequilibrio en esa persona. Después ya seguirás con el resto. No sé si esto se entiende. ¿Se entiende? ¿Sí? Perfectamente, perfectamente. Oye, decirme una cosa, ¿cómo en esto de la energía y de los desequilibrios, cómo afecta o qué poder tiene el verbalizar las cosas? Os lo digo con un ejemplo también que me pasa a mí. O sea, como esto de la pandemia y tal está siendo tan pesado, es que yo estoy cansada. Ahora tengo una ronda de reuniones virtuales con mis distribuidores internacionales, ¿no? Porque ha sido todo pues muy farragoso, o sea, todo muy triste, nadie vende, Y entonces, pues la primera 20 minutos siempre es como que te cuentan todas las penas de la pandemia, que no sé qué, tal. Y entonces yo ya de verdad he cambiado el chip y a todos les digo, porque es que creo que verbalizar continuamente el desastre, la tristeza, digo, mira, ya se ha terminado. O sea, ya nos vamos a dejar de rollos. Yo quiero divertirme y ganar un montón de dinero. O sea, esa es mi consigna en las reuniones. Digo, es que ya, ¿de qué sirve estar todo el día, o sea, expresando nuestro, ¿sabes? Pues eso, todas esas cosas horrorosas que hemos pasado todos, que ya las sabemos. ¿Qué os parece a ti, o sea, qué os parece a vosotros, cómo incide energéticamente, cómo manifestamos y cómo nos expresamos y todo lo que es la comunicación? A ver. Desde mi punto de vista, desde luego, total y absolutamente negativo el expresar, ay, fíjate, y no sé qué, y no sé qué. O sea, la queja debería estar prohibido. Deberíamos venir llorados a esta vida. ¿Sí? Porque es que la queja, el lamento, que además todo el mundo le pasa la mano por el hombro, no sé qué, está encima estás creando algo muy bueno a través de la queja, porque se te quejan y tú les dices, venga, tranquilos, no preocuparos, que no sé qué, que no... Se acabaron las quejas. Esto no trae más que mierda, porque es que no se me ocurre otra palabra. Sí, sí. No sé qué opinas, John. Sí, sí, estoy de acuerdo. Pero para mí yo hago una diferencia entre quejarse y expresarse. Y eso es muy importante para mí. ¿Por qué? Porque mucha gente tiene la confusión entre quejarse y expresarse. Si me pasa algo difícil y que yo lo comparto con una persona o un terapeuta, porque necesito expresar eso es súper importante. Porque la función terapéutica de la palabra son dos. Cuando yo hablo, me obliga a reconocer lo que estoy diciendo, lo que pasa dentro de mí y lo pongo afuera. Es por eso que la palabra es terapéutica, me permite poner afuera. Eso se llama Pero desahogarse, ¿no, Joan Guillaume? Desahogarse. No, desahogarse no, porque desahogarse es como si tú echas todo en la mesa, ¿ok? Es hablar de verdad de lo que te duele. ¿Okay? Claro, es ponerte en la solución. Estás hablando del problema para ponerte en la solución. Eso. La persona que te va a ayudar o tú mismo tienes que saber qué está pasando en ese momento. Pero eso no es quejarse, como dices. Eso es realmente decir, oye, mira, sí, este dedo no lo puedo mover. Ya está, no me estoy quejando, digo que no lo puedo mover. ¿Podemos hacer algo? Perfecto. Exactamente. ¿Y por qué es importante expresar lo que podemos sentir? Porque mientras que no lo expresamos, se queda dentro. Y mientras se queda dentro, eso mueve tu frecuencia en un estado de conflicto que no va a ayudar a generar la solución. La otra cosa es que expresarse sí, quejarse no. Y entonces la gente que se queja todo el día no se dan cuenta que con su palabra están creando una realidad que ellos no quieren. Y el poder, lo que es muy fuerte es que el poder de la palabra, hace 2000 años que está escrito en la Biblia, pero nadie se ha dado cuenta. En la Biblia está escrito y al inicio era el verbo, y el verbo era Dios. Entonces, ¿qué nos dicen? Que nos dicen que si tú hablas, tiene un poder de creación enorme. Pero esta palabra es creadora cuando hay coherencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que dices. Y cuando te quejas, estás de acuerdo con lo que dices y además lo sientes. Y eso es muy peligroso porque está manifestando eso. Pero al revés, si tú, como tú dices, yo quiero divertirme y ganar dinero y que lo sientes y que estás de acuerdo con lo que dices, eso es un poder muy, muy importante también.
Genial. Oye, hablabais antes de distintos niveles de trabajo, ¿no? De distinto alcance de los problemas. Y veo a mi alrededor, seguro que vosotros más, desde vuestra función, terapeutas, después de la pandemia, claro, la gente ha sufrido muchísimo y a veces los desequilibrios o la situación que tuvieran personal o profesional se les ha ido de las manos y veo a la gente ya, o sea, veo un montón de gente conocida a mi alrededor que desde el punto de vista objetivo no se justifica, con unas depresiones, pero terroríficas, una tristeza, de todo, o sea, pero bastante tremendo. ¿Cómo poner el primer, ¿sabes? El primer paso, el primer ladrillo para empezar, bueno, pues a reconducir? Hablabas antes de rieles, me gusta la metáfora, ¿no? Para encaminarse en una dirección concreta, porque a veces es como que el problema lo ocupa todo, ¿no? Es tan abrumador. ¿Cómo quitar esa losa a esa gente que anda pues, tan perdida, ¿no? Yo, desde mi punto de vista, creo que lo más importante y lo fundamental es hacer consciente a la persona del problema. Quizás lo más difícil. Solucionarlo es fácil. Solucionarlo es muy fácil. Solo hay que hacerle consciente de que tiene un problema. Es así de simple. Para mí. Bien, después hay un montón de técnicas que funcionan. Pero si no sabe que tiene un problema, o si no verbaliza, como decía antes yo, pues entonces no hay manera de solucionarlo. Está ahí metido, está en esa bola de tristeza, de lo que quiera que sea, de depresión, y no sabe, oye, tienes un problema, es este problema, ¿sí? A veces le tienes que convencer de que tiene un problema, ¿sí? Y una vez que tiene el problema, quieres que lo solucionemos, te pones, lo solucionas, o lo autosoluciona, o lo que sea. Pero realmente lo importante es ser consciente, es lo más difícil, ser consciente, o sea, el de que va conduciendo por la autopista y escucha la radio y dice, tengan cuidado, hay un loco conduciendo en sentido contrario, y dice, uno, hay un montón. Sí, sí, estoy de acuerdo porque a menudo cuando tenemos problema, la tendencia es justificarlo y pensar que es normal de vivir así, como el loco que está en el otro sentido. Y es normal, sí, hay mucha gente, ¿ok? Y como decía Cipriano, la primera etapa es que ayuda a la persona a tomar conciencia que no es normal, no es normal pensar así, no es normal sentir así, no es estar vivo. Si la persona se da cuenta, ahí hay una puerta de entrada. Bien. Pero yo creo que Sí. tú lo haces muy bien cuando dice la gente, quiero divertirme y ganar un montón de dinero, ya está rompiendo el mito totalmente. Entonces es una buena manera de romper la historia. Pero es que yo soy una lectora privilegiada, tengo aquí acceso a unos contenidos. En realidad todo el mundo los tiene, lo único que tienen que hacer es, todo este trabajo que hacemos entre todos, simplemente aprovecharlo. Esto que decís me hace pensar, pensando en casos conocidos, pues hay gente que es que no quiere dejarse ayudar, o sea, se cierra ahí en su pequeño cueva. Y es difícil, no solo ya es reconocer el problema, sino ponerse en la labor de querer solucionar nada, ¿no? Es como que ya, no sé, te dejas llevar, ¿no? O sea, falta un poco de energía activa ahí, ¿no? Bueno, a veces lo que pasa son lo que se llaman ganancias secundarias. Las ganancias secundarias, las cosas buenas que sacas de tener ese problema. Pongo un ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, el tapping. Vamos a hacer publicidad del tapping. El tapping no cura la fibromialgia porque la fibromialgia es incurable y ya no me voy a meter con eso. Pero quita absolutamente todos los dolores. Si a la fibromialgia le quitan los dolores, pues bueno, es otra cosa. Pues una vez yo invité a un curso de tapping a una presidenta de una asociación de fibromialgia. Vi que era la presidenta porque era la que más le dolía todo. O sea, verla sentarse daba pena. Era un curso de un fin de semana donde había muchas prácticas y cuando el curso estaba prácticamente terminando, la veías cómo se levantaba y se sentaba sin ningún tipo de dolor. No se estaba dando ni cuenta, ¿sí? ¿Esta señora llamada Colima alguna vez? No, ¿verdad? Que te lo diga Rocío, que es la que tiene una paciencia de santa con el teléfono. A mí tampoco me llamó nunca. ¿Y por qué? Porque esta señora era una mujer de 60 y tantos años a la que la fibromialgia le vino a salvar la vida. Su marido, que no le hacía ni caso, la trataba bien,
venía mucho más a casa. Sus hijos, que no la llamaban nada más que en Nochebuena y en no sé qué, venían cuando no la visitaba uno. Se hizo de una asociación, la hicieron presidenta, iba a programas de radio, supongo que sigue yendo. La fibromialgia es lo mejor que le ha pasado en toda su vida. No se la va a querer quitar nunca. ¿Sí? Ganancias secundarias, que realmente no son secundarias, son primarias. Sí, sí. Sí, por supuesto, una persona que se queda en un problema, como dice Cipriano, es que tiene una ganancia enorme y que es irracional y la persona no se da cuenta, pero es así. Bueno, esto es tan interesante que, me está apeteciendo invitar a la conversación, que seguro que está deseando entrar a Rocío, porque, no sabéis, en este programa tenemos una sección de librería para hablar de vuestros libros y para hablar de otros libros muy interesantes, porque de lo que se trata, uno de los caminos para empezar a cambiar es leer libros, es la lectura. Está ahí, ya os digo, el trabajo está hecho, nosotros invitamos a todo el mundo, ponemos todas las facilidades y Rocío, como siempre, tiene una propuesta muy interesante que hacernos. A ver, Rocío. Sí, aquí tengo varias propuestas, a ver qué os parecen. La primera recomendación de hoy, más vamos a ir. Yo creo que, según os he estado escuchando, he elegido bien. Vamos a ver. La primera recomendación, como os decía, es un libro que se titula El domador de cerebros, que es un libro además que está editado por Colima, está escrito por David Serrano. El domador de cerebros es una guía, una original guía práctica muy esencial, enfocada a la obtención de resultados orientados hacia el crecimiento personal. Está narrado de una forma muy sencilla, con muchos ejemplos. David estructura el libro con capítulos muy breves, muy intensos, muy concisos y además con una orientación eminentemente práctica, para que así resulte más sencillo alcanzar resultados y al mismo tiempo modificar nuestros programas mentales obsoletos, por así decirlo, e incorporando así nuevos patrones de conducta y de pensamiento más saludables. David nos invita a tomar conciencia de cómo nuestras proyecciones alteran muchas veces nuestra realidad. Cada capítulo es una propuesta diferente para conectar con nosotros mismos, recorriendo los factores mentales y emocionales que nos causan sufrimiento y proporcionándonos a la vez herramientas para aprender a gestionarlos. Además, el libro se puede leer de forma lineal, pero también se pueden leer los capítulos al azar, porque cada uno tiene entidad propia y nos siguen un orden específico. La segunda recomendación de hoy, que también lo tenemos disponible en Librería Colima, es Tus zonas erróneas, que es un clásico de Wayne Dyer, que probablemente dicen que es el libro de autoayuda más leído y a la vez el más respetado. Nos enseña el doctor Dyer dónde están estas zonas erróneas de nuestra personalidad, tal y como él las denomina, que nos bloquean y nos impiden que nos realicemos, que nos hacen proyectar nuestra insatisfacción, nuestra frustración o nuestra inseguridad. Tus zonas erróneas nos muestra dónde están, qué significan, hacia dónde conducen y cómo podemos superarlas. Nos indica un camino para alcanzar la felicidad, un procedimiento que se basa en ser responsable y en comprometerse con uno mismo. No hay que negar la posibilidad de ser un poco mejor y ser mucho más feliz. Y todo contado de una forma muy amena y muy sencilla de quien sabe que puede cooperar en la mejora de la vida de los demás. Y ahora os quiero presentar un libro que es mucho más reciente, que se titula Hábitos Atómicos, de James Clear. Este libro, Hábitos Atómicos, tiene como subtítulo Cambios pequeños, resultados extraordinarios. Volvemos a la palabra del principio, como decía Marta, que íbamos a hablar mucho de la palabra extraordinario. Y bueno, este libro parte que muchas personas no se dan cuenta, no nos damos cuenta de que tenemos una serie de hábitos establecidos. Muchos pensamos que cuando decimos hábitos nos referimos a acciones que generan una gran influencia en nuestra vida, pero no tiene por qué ser así. Los hábitos son comportamientos que tenemos de una manera automática que muchas veces se hacen sin pensar, como tomar el café con 2 cucharadas de azúcar o vestir siempre del mismo color o de la misma paleta de color. Entonces, Clear nos propone hacer un compromiso de mejorar todos los días un 1% en algo. Efectivamente, esa mejoría no se hace presente de manera inmediata, pero a lo largo del tiempo se convierte en un hábito que poco a poco va transformando nuestro porvenir. En Hábitos Atómicos expone James Clear que todos los antídotos posibles para terminar con malos hábitos, desarrollar otros nuevos y más saludables, para aprovechar su poder sobre nuestra vida y alcanzar metas más grandes en el mediano y en el largo plazo. Como os decía, todos estos libros están disponibles en Librería Colima, en nuestra web, es www.libreriacolima.com, y también podéis visitarnos en Madrid, en la calle Covarrubias 28. Muchas gracias.
Pues fenomenal, Rocío, muchas gracias a ti, porque bueno, pues es infinito el universo de lecturas interesantísimas que tenemos a nuestro alcance, pero vosotros empezar, por favor, con estos dos tesoros, porque así son, Tapping y Dinero estás ahí, mover nuestra conciencia hacia la abundancia. Tengo una sorpresa para vosotros, porque a mí también me gusta el misterio. Entonces ando por la vida con este fichero que veis aquí, aunque estoy ahí lejos. Bueno, es un fichero que encontré hace bastantes años en una tienda en París y fue para mí un objeto irresistible. Y dije, yo me lo compro, no sé para qué, pero yo esto me lo llevo. Entonces, está lleno de tarjetitas escritas como a máquina antigua, que son citas de literatura, ¿vale? Son citas literarias de autores de todos los tiempos y de todos los países. Entonces, yo lo utilizo como una especie de caja sorpresa. A ver qué nos dice, ¿vale? Entonces voy a coger, siempre cojo la primera al azar, intento no hacer trampas, hago una traducción simultánea, a ver qué os inspira y si tiene algo que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Un pequeño oráculo. Es una cita de Brian Tracy, dice así como tu coche se mueve suavemente y necesita menos energía para ir más y más rápido cuando las ruedas están perfectamente alineadas, tú actúas mejor o consigues mejores resultados cuando tus pensamientos, tus sentimientos, tus emociones, tus objetivos y tus valores están en equilibrio. Hecho está, ahí tenemos la prueba que el azar no existe, ¿no? No, habéis hablado de esto antes, de la necesidad de que todo esté perfectamente alineado para que la energía, esto no es simplemente un deseo mental o un deseo formulado de una forma artificial, sino que uno tiene que creérselo y luego es cuando las cosas mágicas ocurren, ¿no? Eso es. Sí. Y hablando de la palabra y de la magia, la palabra azar viene del árabe y significa el que está creando, hablando. Qué bueno. Os voy a contar, hoy estoy en modo anécdota personal. Ayer tengo una hija que está acabando veterinaria y ayer en un arrebato le dije, bueno, cuando acabes la carrera, le queda un año de rotatorio, que es como un año práctico de hospital de animales y tal. Cuando acabes la carrera te dejo el local de Colima para que montes una clínica veterinaria. Yo misma dije eso y dije, pero ¿yo qué estoy diciendo? Y ella me dijo, pero mamá, ¿tú qué pasa? ¿Que quieres cerrar Colima? Y digo, no, es que a mí Colima ya se me queda pequeño, yo ya estoy viendo el edificio de Colima que voy a necesitar, pero yo todas estas cosas las digo así sin haberlas pensado, o sea, me entran arrebatos y las digo. Y ahora, según os oigo hablar, en cuanto vuelva voy a hacer una infografía de un edificio con el logotipo y me lo voy a poner ahí en la oficina para que vayamos más rápido, porque el tiempo vuela ya cada vez la cuenta hacia adelante es más corta y hay que meter un poquito el turbo. Bueno, el otro día yo cumplí 64 años, hace unos días, y entonces una de las personas que me llamó para felicitarme dice, tranquilo, porque los 2 años de pandemia no cuentan. Qué bueno, es genial eso. Qué bueno, sí, es verdad, no cuenta. Qué bueno, te felicité, pero te felicito en persona y desde luego, vamos, parece que tiene la mitad. Aquí queda mucho que contar todavía. Muy bien. Pues os dejo hacer un cierre, nos quedan algunos minutillos, ¿no, Pedro? Que tenemos que apurar. 1 minuto, o sea, 30 segundos cada uno para decir lo que le brote del alma. A ver, Ron Guillaume, ¿qué se te ocurre de despedida? Sí, como lo que acaba de decir Cipriano, los 2 años que ha pasado no cuentan. Y los 2 años que han pasado, por muchas personas le han cerrado el futuro, como si el futuro que se proyecta es negativo, no hay futuro. Y eso es la peor cosa que podemos hacer, porque un motor de cambio es un futuro atractivo. Entonces, no deja que todo lo que pasa en el colectivo te cierra tu futuro. Proyecta cosas, le puedes hacer o no, no importa. Lo importante es tener proyecto, como tú, el edificio Colima. Eso es muy importante. Fantástico, muy bien. Cipriano. Vale, pues como se ha comido mi minuto, solo voy a decir 2 palabras. No, te hacemos sitio. En esta vida, haz trampa, haz tapping. Fantástico. Bueno. Más rápido. Más rápido. Si es que aquí hay que ser la eficacia ante todo. Bueno, pues la verdad es que es un lujo estar con vosotros. Espero que os hayáis divertido sobre todo. Creo que ha sido súper interesante. En fin, me faltan 7 horas para seguir hablando con los dos. Y nada, pues aquí ha acabado la montaña mágica de esta semana. Gracias a todo el equipo, Rocío, Pedro, y hasta siempre.
Muchas gracias, Marta. Muchas gracias.